Así puestos de pie, vamos a tener la lectura bíblica para dar lugar al mensaje. Vamos a leer Gálatas 2, del 1 al 10. Mis hermanos que están a mi lado derecho van a empezar con los números nones y mis hermanos que están del lado izquierdo con los números pares. Dice la palabra de Dios: 14 años después, esta vez gobernaré, llevando también como dirigentes para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era judío. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para cortar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de esclavizarnos. Reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el Evangelio a los gentiles, de la misma manera que a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí, enseñarle compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Pueden tomar sus lugares nuevamente, hermanos. Vamos a orar pidiendo al Señor que hable a través del mensaje de esta tarde, el mensaje que lleva por título La verdad del Evangelio nos da libertad. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, una vez más oramos y nos ponemos en tus manos, Señor, pidiendo que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, rogando que tu voz sea proclamada con autoridad y con sencillez al mismo tiempo para nuestras vidas. Que lo que escuchamos, que lo que leemos, podamos meditarlo profundamente para llevarlo a la vida práctica, para llevarlo a la acción, que no solo quede en conocimiento, Señor, sino también en una obediencia práctica a las Sagradas Escrituras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La verdad del Evangelio nos da libertad. Es el tema para esta tarde, basándonos en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2, versículos del 1 al 10. Hemos estado estudiando la serie de sermones que lleva por título Libres en Cristo, basado precisamente en esta epístola a los Gálatas. Ya hemos estudiado el capítulo 1 y vimos cómo el apóstol Pablo nos presentó la problemática de las iglesias en la región de Galacia. Se les estaba presentando un evangelio distorsionado. Esa distorsión consistía en que la salvación estaba dada a la iglesia, de acuerdo a esas falsas enseñanzas, estaban ligadas al judaísmo. Tenían que guardar la ley de Moisés, particularmente la circuncisión, para ser parte del pueblo de Dios y así ser salvos. Y los creyentes en Galacia estaban abrazando este falso evangelio. No es que hubiera otro evangelio, sino que este evangelio distorsionado, adulterado, falsificado, estaba siendo atractivo para los cristianos de la región. ¿Pero por qué? ¿Por qué un evangelio distorsionado tendría que ser atractivo? La motivación del ser humano, hablando en términos generales, es pensar que nosotros aportamos algo a nuestra religión. Todas las culturas habidas y por haber tienen una religión, tienen una cosmovisión, tienen una forma de entender el mundo
y de entender cómo opera la humanidad en relación a una divinidad. Y las religiones del mundo, a diferencia del cristianismo, nos dicen qué es lo que el ser humano tiene que hacer para encontrar esa salvación. El judaísmo les estaba mostrando el camino a seguir cuando llega Cristo como el cumplimiento de todas esas promesas hechas. Cuando llega Jesucristo y Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, cuando llega Cristo como el sacrificio perfecto, y entonces el pueblo judío sentía que algo le faltaba. Es decir, los judíos que no eran cristianos, los judíos que no abrazaron el evangelio de Jesucristo, estaban perdiendo parte de su identidad al no estar ofreciendo sacrificios. Mientras tanto, su conciencia estaba tranquila, descansando en sus obras, ya sea del judaísmo o de cualquier otra religión. Cuando se les presenta el evangelio de Jesucristo, se dan cuenta que no pueden aportar algo positivo. La Biblia nos muestra, amados hermanos, que no podemos aportar algo positivo en nuestra relación con Dios porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero se nos dice que hay salvación por gracia inmerecida. Se dan cuenta estos cristianos del primer siglo que por la fe es la única manera de recibir la salvación, que no tienen que añadir obras a su fe. Claro, las obras son una consecuencia de la fe. Dice Santiago que fe sin obras es muerta, pero no las obras son la causa de la fe, perdón, de la salvación, sino la fe. Y esto es lo que a nosotros nos da verdadera libertad. Ya no tenemos que cargar con el peso de la religiosidad. ¿O quién de ustedes trajo en esta mañana un cordero para que aquí lo sacrifiquemos en un altar? Por cierto, no tenemos altar, hermanos. Esa palabra realmente en el contexto evangélico no existe. Aquí no hay ningún altar. No ofrecemos sacrificios. Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. Esta idea viene de otra teología que no es la teología de la Reforma. A Pablo lo estaban acusando de estar en contra de los apóstoles que le antecedieron. Lo estaban acusando de ser un falso apóstol. En el primer capítulo, sus argumentos habían refutado esta acusación. Y él dice, el evangelio que he recibido no tiene origen humano, sino divino. Dios me lo reveló. Dios tuvo a bien manifestarme o revelarme a su Hijo. Pablo no estuvo con los apóstoles desde el inicio, y esto es lo que estudiábamos la semana pasada. Más bien Dios lo llamó, aun cuando él intentaba destruir a la iglesia. Y en el capítulo 2, que estudiaremos en esta mañana, en este mediodía, continúa con su defensa, añadiendo algunos temas de la gracia divina. Ya no solo se enfoca en aspectos históricos, sino comienza a darnos luz acerca de lo que la gracia de Dios hace en favor de su pueblo. Comienza a explicar cómo obra la gracia de Dios en el corazón del ser humano. Y una definición muy corta y muy breve y muy sencilla de la gracia es esto. La gracia es un favor no merecido. ¿Pero qué quiere decir esto? La gracia es recibir un favor que no merecemos. Yo no sé cuántos hoy en día en sus trabajos tengan un bono de puntualidad. ¿Alguien tiene bonos de puntualidad en su trabajo? Hay 4 o 5 manos levantadas. Fíjese, les da un bono por hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? Por llegar a tiempo. Pero bueno, no es crítica contra usted ni mucho menos, no, nada más el sistema que tenemos. Hay un bono de puntualidad. Y podríamos verlo desde 3 perspectivas: justicia, misericordia y gracia. ¿Cómo podríamos ver la justicia en ese bono de puntualidad? Bueno, es una persona que llega todos los días a tiempo a su trabajo. Es una persona que recibe al final del mes, ¿verdad? ¿O lo recibe por semana? Por mes, vamos a decir que por mes. No vamos a cargarle mucho la mano a los patrones, solo por mes. Recibe al final del mes el bono de puntualidad. Se esforzó todos los días para ir a su trabajo a tiempo. Luchó con obstáculos, los venció y ahí estuvo puntual. Y al final del mes, como justicia, se le da su merecido premio. Recibe un bono de puntualidad. Misericordia. Bueno, la persona se esforzó constantemente, pero hubo, digamos, 2 días que no pudo llegar a tiempo.
Un día le tocó un accidente en la carretera, era algo inesperado, había demasiado tráfico, estaba colapsado el tráfico, no pudo llegar a tiempo ese día. Y en otra ocasión pasó una mala noche estando enfermo, se levantó un poco tarde y por más que se esforzó no llegó a tiempo. No durmió bien en esa ocasión, no llegó a tiempo, se levantó tarde. Pero al final del mes su patrón fue movido a misericordia y dice: yo sé de tu esfuerzo y te voy a dar el bono de puntualidad. Yes, dice el que recibió el bono, dice: ay, gracias, patrón, de verdad que me voy a esforzar por seguir continuando de esa manera. Ok, justicia y misericordia. Gracia. La persona faltó a su trabajo todo el mes injustificadamente. Habló mal de la empresa, se quejaba con otros de su patrón. Es más, en una de esas ocasiones que faltó, no fue a trabajar porque estaba en una protesta en contra de su trabajo. Su patrón le hablaba: oye, por favor, más bien, ¿cómo has estado? Y él le respondía de mala gana: pues es que no quiero ir a trabajar. Y su patrón le animaba para trabajar, y él, por más ánimo que trataba de darle el patrón, esta persona no respondía favorablemente. Llega el final del mes. ¿Qué sería la gracia? Primero, si usted fuera el patrón, ¿qué haría con este empleado? Bye bye, ¿verdad? Le abrimos las puertas y que le vaya muy bien. Bueno, no lo corrió de su trabajo. Y todos sorprendidos en el trabajo: oye, faltó todo el mes, no vino, y no lo corrieron. Le extendieron el contrato. Bueno, recibió su salario completo, no le descontaron ni un solo día de su trabajo. Todos estaban sorprendidísimos. Además de esto, el patrón le dio el bono de puntualidad. Jamás llegó, jamás. Bueno, es que nunca llegó tarde, ¿verdad? No llegó tarde, nunca fue. Pero por si fuera poco, su patrón le dio un aumento de su salario y lo ascendió en su puesto. ¿Y sabe qué? Lo invitó a la casa a comer un gran banquete. Eso es gracia, hermanos. Y tú y yo éramos ese trabajador del cual se describe en esta pequeña ilustración. Tú y yo no respondíamos al llamado de nuestro patrón celestial, si me permite esa comparación con mucho respeto. Tú y yo hablábamos mal de él, nos negábamos a su invitación tierna y amorosa. Pero hoy nos extiende su gracia. Y el evangelio es esto, amados hermanos: la gracia obrando, rescatando al pueblo, rescatando a su iglesia. El evangelio no se adapta a la opinión humana. Versículos 1 y 2. Dice el apóstol Pablo que 14 años después subió de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Y si nos remontamos un poco al libro de los Hechos que ya estudiamos, por ahí en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, vemos precisamente cómo se lleva a cabo un concilio, precisamente para abordar los temas del judaísmo en el cristianismo, si tenían o no que guardar los creyentes no judíos las leyes de Moisés. Entonces, muy cerca, previo a este concilio, es cuando Pablo sube acompañado de Bernabé, llevando también a Tito, un hombre que era gentil, que no era judío. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes, quienes eran Pedro, Jacobo, Juan. Y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Primero que nada, Pablo dice: fui a una revelación, fui en obediencia a una revelación. Pablo va a Jerusalén no por presión humana, no para tratar de agradar a los que estaban como dirigentes de la iglesia en Jerusalén, sino por una dirección divina. Pero también va a presentar el evangelio que está predicándole a los gentiles. Va a reportar, si se permite esta expresión, va a Jerusalén a reportar con los dirigentes de la iglesia en Jerusalén qué es lo que él estaba predicando entre los gentiles, para que supieran que el evangelio que él estaba predicando no era un evangelio distorsionado. Al final del versículo 2 dice Pablo: para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Es decir, hablando de la unidad de la iglesia, tema que ya hemos hablado con anterioridad, precisamente cuando estudiamos el libro de los Hechos, entre la iglesia de los judíos, o los judíos que componían la iglesia cristiana, y los que no eran judíos.
Hoy, amados, tristemente, muchos quieren ajustar el evangelio a las culturas, a las ideologías o a las emociones. Pero el verdadero evangelio viene de Dios y no de los hombres, como podemos ver en los primeros 2 versículos de Gálatas capítulo 2. En el capítulo anterior, Gálatas defendió su llamado apostólico, y ahora en el capítulo 2 vemos cómo incluso los líderes de Jerusalén confirmaron su mensaje. Esto es, cuando Pablo va a Jerusalén, vaya la ilustración, a veces cuando vamos con el médico le decimos al doctor qué es lo que tenemos, de qué estamos enfermos y qué nos debe recetar. A veces vamos con el doctor y decimos, es que yo tengo esto, esto y esto, por favor recéteme esto y esto y aquello. Entonces el doctor podría preguntarnos, bueno, ¿a qué viniste si ya sabes de qué estás enfermo y ya sabes cuál es la solución o cuál es el tratamiento? Yo creo que lo que deberíamos hacer es decirle, doctor, tengo estos síntomas de que estoy enfermo, acláreme, explíqueme. Y sobre todo, ¿qué tengo que hacer? El apóstol Pablo, cuando está presentando el evangelio verdadero entre los gentiles, entre los hermanos de Galacia, es precisamente no tomando en cuenta la opinión de la cultura, no tomando en cuenta la oposición de los judíos, de los falsos hermanos que estaban metiéndose en sus falsas enseñanzas, sino más bien presentando el evangelio, la verdadera solución a la problemática de los hermanos en Galacia, pero también a nuestra problemática el día de hoy. Este pasaje nos enseña 3 grandes verdades sobre el evangelio de la gracia. En primer lugar, la gracia nos hace libres, versículos 4 y versículo 5. El objetivo de Satanás siempre ha sido, desde cuando se rebeló en contra del Señor, seducir nuestros corazones para no estar en armonía con el Padre. Desde un inicio vemos a Satanás entrando al huerto del Edén para engañar muy astutamente al hombre, a la mujer, a Adán y a Eva. Y Jesús definió las obras de Satanás como matar, robar y destruir. En contraste, Jesús se definió a sí mismo que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Un gran contraste contra la obra del maligno. Ahora, la esclavitud del reino de las tinieblas no nos permitía ver lo que Dios estaba haciendo en favor de los suyos. El judaísmo apuntaba mediante todos los rituales ceremoniales, los sacrificios, las ofrendas que se realizaban en el tabernáculo, posteriormente en el templo, llegaban al futuro, a la esperanza futura de que habría un cumplimiento perfecto, y Él es Jesucristo. Él vino a cumplir con la ley que se esperaba que la nación cumpliera, y lo hizo de forma perfecta, de tal manera que no es necesario replicar más sacrificios. Así que cuando el evangelio comienza a expandirse, dando las buenas nuevas que el nuevo pacto ha sido establecido por medio de Jesucristo, el evangelio comenzó a expandirse no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles, entre los que no eran judíos. Y como en un principio la iglesia cristiana estaba formada por judíos, era normal que todos tuvieran las mismas costumbres alimenticias, que todos hubieran sido circuncidados para ser parte del pueblo judío, que tuvieran participación en las fiestas y en las tradiciones judías. Eso era lo normal. Los primeros cristianos así comenzaron. Cuando el evangelio comenzó a expandirse entre los no judíos, los que se aferraban al judaísmo enseñaban que estos nuevos cristianos no judíos tenían también que cumplir con la ley de Moisés para ser salvos. ¿Cómo se traduciría esto en términos de lo que mencionaba hace un momento? En una esclavitud espiritual. Querían esclavizarnos, es lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 4 y 5. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿A fin de qué? De esclavizarnos. Y no estaba hablando Pablo de una esclavitud física, por supuesto que no. Estaba hablando de una esclavitud espiritual. ¿Cómo? Tienen que cumplir la ley de Moisés para ser salvos. Eso era lo que estaban enseñando los falsos hermanos. La esclavitud espiritual no permitía que la gracia de Dios fuese bien recibida o fuese tan clara para ellos, los que estaban escuchando el evangelio. Ellos pensaban constantemente en términos de ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa era la pregunta que veíamos constantemente, tanto en los evangelios, aún en el libro de los Hechos. ¿Y qué debo hacer
para ser salvo? Y la respuesta de los apóstoles en Hechos fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El problema entonces que vemos en Galacia es que habían falsos hermanos infiltrándose entre los creyentes verdaderos para coartar la libertad. Otras traducciones dicen para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Versículo 5. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. El deseo de Pablo era preservar la integridad del Evangelio de la gracia. Y por eso estuvieron dispuestos a no someterse a estos falsos hermanos. Tanto así que se menciona en los versículos del 1 al 3, que cuando ellos llegaron a Jerusalén, aún llevando a Tito, quien era un hombre no judío, sin estar circuncidado, dice que no obligamos a Tito a circuncidarse entre los judíos, para que se pudiera apreciar la libertad que en Cristo Jesús podían tener. Y tal vez esto podría decir, pues ¿qué tiene de nuevo esto? Para nosotros que no estamos en términos de que si la circuncisión es la señal del pacto o no, como lo era para los judíos, esto era algo que incluso hubiera sido escandaloso. La convivencia entre judíos y no judíos. O eres libre o eres esclavo, como diría el versículo 4 en términos de Pablo, cuando dice la libertad que tenemos a fin de esclavizarnos. O eres libre o eres esclavo. ¿Cuál es la diferencia? Vivir en la gracia del Evangelio. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos. Pablo defiende la pureza del Evangelio sin concesiones. Hoy en día, amados hermanos, en tiempos donde el Evangelio es diluido, donde a veces se da o se escucha un Evangelio light, la iglesia debe permanecer firme, porque no todo lo que parece cristiano lo es. No todo lo que parece cristiano o bíblico lo es realmente. Uno de los motivos constantes que tenemos en la reunión de oración del día jueves es la predicación fiel de la palabra de Dios. Cuando nos reunimos a orar, además de orar por peticiones muy específicas, muy particulares, incluimos, entre otras cosas, que la palabra de Dios siga siendo predicada fielmente, no solo aquí en Monte de los Olivos, sino en todas las iglesias que se dicen bíblicas, que se dicen cristianas y evangélicas, se predique la palabra. Hay verdades que no se pueden negociar. Ese es el primer principio que vemos en esta sección. No todo compromiso es bueno. Hay verdades que no se negocian. No podemos negociar el evangelio de la gracia. En segundo lugar, la gracia obra eficazmente. Versículos 7 al 8. Dice el versículo 8 que el mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. Otra traducción, que es la Nueva Biblia de las Américas, lo dice de esta manera: porque aquel que obró eficazmente, ¿quién es aquel que obró eficazmente? Es Dios, para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, a los judíos, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Pedro va a los judíos a predicarles el evangelio de Cristo en términos que los judíos pudieran entenderlo, versículo 7, y el mismo versículo 7 dice que Pablo va a presentarles el evangelio a los gentiles. Misiones aparentemente distintas, pero que tienen el mismo mensaje, el evangelio de Jesucristo. Y esto lo podemos ver incluso en el evangelio en el escrito de los evangelios. Vemos a Mateo, que le escribe con la audiencia principalmente judía, y Mateo comienza diciendo y comprobando cómo Jesucristo viene de la descendencia desde Abraham y todos los que pasan por ellos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la intención de Mateo es presentar a Cristo Jesús como el cumplimiento de todas las promesas hechas a los judíos en la época pasada, en la dispensación anterior. No así Juan, que le escribe a los griegos. Él comienza el evangelio de una forma muy distinta. La iglesia debe unirse en el evangelio. Aunque haya diferentes dones, estilos
y enfoques. Lo importante es la verdad compartida que tenemos y la misión en común. Pedro a los judíos, Pablo a los gentiles, pero ambos estaban unidos en un mismo sentir. El segundo principio que podemos aprender de esta sección es que la unidad verdadera de la iglesia no está en la forma, sino en el fondo, que es el evangelio de Jesucristo. Sería muy fácil ponernos allá afuera o pedirle a alguien de los hermanos que se parara allá afuera y a todos les diera un código de vestimenta en común y pedirles que todos vengan más o menos con el mismo lineamiento. No es lo que acostumbramos, no es lo que Dios nos pide que hagamos, sino más bien que de fondo todos abracemos el evangelio de Jesucristo. Porque de nada nos serviría tener todos un código de vestimenta muy similar. Me refiero a venir casi uniformados a la iglesia, a las adoraciones de adoración, si nuestro corazón no está en el evangelio de Jesucristo. La unidad verdadera no está en la forma exterior, sino en el fondo, en el interior, el evangelio de Jesús. Y en tercer lugar, y por último, la gracia se recibe. Dice el versículo 9, en efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas ¿de qué? De la iglesia en el pueblo judío. Estamos hablando de que cuando él va a Jerusalén, va con esas columnas, Jacobo, Pedro y Juan, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Nuevamente Pablo está diciendo, aunque en apariencia o en las formas en el exterior, la misión de estos tres, Pedro, Jacobo y Juan, es muy distinta a la mía, en el fondo es exactamente lo mismo. La misión de compartir el evangelio entre el pueblo gentil y entre el pueblo judío. Y cuando Pablo se presenta y les predica o les enseña, les explica el evangelio que él ha estado predicando, al reconocer la gracia que yo había recibido, haciendo hincapié en esta expresión, no es la gracia que yo me gané, porque entonces no sería gracia. Si yo me gano algo, eso no es gracia, como hablábamos en el ejemplo del bono de puntualidad. Si yo me lo gané, eso no es gracia, esa es deuda del patrón para conmigo, porque llega a tiempo todos los días de este mes, me lo debe, lo puedo considerar como una deuda que él tiene para conmigo. Pero Pablo dice, la gracia que yo había recibido. Y ojo, cuando hablamos de gracia, no hablamos de la palabra gracia, que a veces decimos, esa persona tiene mucha gracia, como mucha labia o mucho carisma. Aunque es la misma palabra, la raíz de ahí se origina, pero no hablamos de ese carácter llevadero de una persona, sino hablamos de la gracia de Dios hacia nosotros como un favor que no merecemos. La gracia no se puede ganar, sino no sería gracia. Dice el apóstol Pablo en los Romanos capítulo 11 versículos 5 y 6. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Si tú por tus obras te puedes ganar la gracia de Dios, eso ya no es gracia. ¿Cómo se traduce eso en nuestra vida diaria? Si pensamos equivocadamente que por leer un capítulo de la Biblia al día, un versículo, un libro, en cierto tiempo, Dios me debe a mí un favor. Si pensamos que por mis aportaciones económicas para el avance del evangelio, Dios me debe un favor, estamos equivocados. Si pensamos que la asistencia dominical o la asistencia a las reuniones de oración o de estudio bíblico, Dios me debe mejorar mi posición en el trabajo, estamos equivocados. Porque eso, amados hermanos, no lo podemos ganar. Dios nos da la oportunidad de congregarnos para ser fortalecidos. Dios nos da la oportunidad y la bendición, esa libertad en Cristo para aprender más de Él. Pero eso no es un requisito para ser salvos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Lo mismo que le dijeron los apóstoles: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Al reconocer la gracia que se me había dado, como dice el versículo 9, nos dieron la diestra de compañerismo.
Y eso, hermano, no es solamente un saludo casual. Esta expresión, dar la diestra de compañerismo, hay una expresión que utilizamos, tal vez lo ha visto en la iglesia, lo hemos visto en las reuniones de presbiterio, cuando recibimos a un nuevo pastor o una nueva iglesia, cuando se ordenan nuevos ancianos o nuevos diáconos, se les pasa y se les da la diestra. ¿Por qué? No porque no nos hayamos visto y porque no nos hayamos saludado. Ese dar la diestra es dar una aprobación en relación al testimonio de las personas que están siendo llamadas a un oficio o que se les está recibiendo. Incluso cuando se recibe a un nuevo miembro de la iglesia, se dice también, bueno, podemos dar la diestra de bienvenida. Una diestra de compañerismo es esto, mostrar la aceptación. Nos dieron la mano en señal de compañerismo. Los apóstoles no corrigieron a Pablo, hablamos de Pedro, Juan y Jacobo. Cuando estaba en Jerusalén no dijeron, oye Pablo, ¿sabes que te falta predicar algo? Te falta predicar acerca de la circuncisión. No lo corrigieron. No era necesario hablar de la circuncisión entre los gentiles, porque ya no era un requisito para abrazar la fe que Dios estaba pidiendo. En el libro de los Hechos podemos ver que tanto Pedro como Pablo tuvieron un ministerio similar, incluso un paralelismo, sanando enfermos, liberando a personas poseídas, resucitando muertos, un poder extraordinario para dar evidencia de la autoridad del evangelio que estaban predicando. Otra vez, Pedro a los judíos, Pablo a los gentiles. Primero a los Corintios 15:10, el apóstol Pablo da testimonio de esa gracia que recibió. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Notemos bien que el apóstol Pablo no dice, debido a mi gran esfuerzo, ahí está, he trabajado con gran tesón, entonces Dios me dio gracia, porque se fijó en mí. No está diciendo eso Pablo. Al contrario, dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y la gracia que Él me dio mucho fruto, no fue infructuosa. Y sí, debido a esa gracia que Él me dio, es que puedo trabajar con mayor tesón, con mayor entusiasmo, con mayor convicción. El trabajo realizado no fue el requisito para recibir la gracia. El trabajo realizado fue la evidencia de la gracia de Dios obrando en la vida del apóstol. Sino, dice, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Queridos hermanos, lo que hacemos o lo que somos para Dios solamente es por su gracia. Ni siquiera le podemos presumir a Dios que soy una buena persona porque me nació hacerlo. Precisamente la gracia nos humilla. La gracia nos dice, tú no mereces ese bono de puntualidad. Tú no mereces un ascenso en el trabajo. Tú no mereces una invitación a la casa del patrón. Porque en todo ese mes hablaste mal de tu empresa, protestaste públicamente en contra de la empresa, te quejaste de tu patrón, faltaste al trabajo, no fuiste ningún día. Y a pesar de eso, recibiste todo lo que no esperabas, como un favor que no merecías. Romanos 4, versículo 4 y versículo 5. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor. O sea, tú cuando vas a trabajar, no esperas que tu patrón te lo pague como un favor, sino como una ¿qué? Como una deuda. Tú fuiste a trabajar, el patrón está en deuda contigo y por eso te paga. Tú fuiste a trabajar y el patrón ahora te debe a ti en términos que hayas acordado, ya sea cada quincena, cada semana, cada mes, etcétera. Los términos que hayas acordado con tu patrón, ahí está la deuda que tiene contigo. Te paga esa deuda, no es un favor que te está haciendo. Tú te lo ganaste. Eso sería el fruto y el resultado del trabajo. Sin embargo, al que no trabaja, versículo 5, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Y ojo, hermanos, no estamos diciendo que mañana no se presente a su trabajo. No estamos diciendo eso de ninguna manera, como a los niños no les decía que no fueran excelentes estudiantes. No es esa la aplicación. Sino que podamos apreciar cómo Dios nos trata, aun cuando no deberíamos ser tratados de esa manera.
para reflexionar. ¿Estás tratando de ganar el favor de Dios? ¿Estás tratando de ser una buena persona para que te vaya bien en la vida? ¿Estás haciendo algo para que Dios te ame más? ¿O qué podríamos hacer para que Dios dejara de amarnos? La respuesta es: no podemos hacer algo para que Dios nos ame más, como tampoco podemos hacer algo para que Dios deje de amarnos. Y le pongo un ejemplo que seguramente podríamos entender muy bien. Cuando tus hijos llegaron a la casa con malas calificaciones, por razones que haya sido, porque no estudió, porque el examen estaba muy difícil, porque simplemente no le fue bien, ¿qué hiciste ese día? ¿Te quedaste de brazos cruzados, moviendo el pie, con una mirada aterradora, diciéndole: no vas a entrar a esta casa hasta que corrijas esta calificación? ¿Trató así a su hijo? Bueno, tal vez algunos con cierta severidad, pero estoy seguro que te permitieron entrar a casa, te dieron de comer, te alimentaron, y tal vez con el mejor esfuerzo mejoraste de un 5 y subiste unas cuantas décimas, ¿verdad? Pudiste subir, o tal vez llegaste a la excelencia, no lo sé. Pero el punto en esto es que como padres no dejamos de amar a nuestros hijos debido a sus malas calificaciones. Al contrario, como padre animas a tus hijos a que se esfuercen, a que hagan sus tareas, a que estudien, a que se preparen, a que sean diligentes. Porque el amor de un padre va a motivar al hijo a ser un mejor estudiante. No le va a negar su amor debido a sus calificaciones. Vemos en las noticias, tristemente, ¿verdad?, cómo el amor de papá o mamá: ay, mi pobre, ¿por qué me lo mataron? Pues era un delincuente, era un asesino, no era un ciudadano ejemplar. Pero el amor humano que a veces se tiene como mamá o papá, no vemos los defectos, las áreas de oportunidad de los hijos en esos términos. La mamá sigue diciendo: ¿por qué mataron a mi hijo? Bueno, era un delincuente, estaba metido en ese mundo, eran los riesgos que estaba corriendo. Como tampoco podemos hacer algo como hijos para que mamá, papá nos ame más. A lo mejor esta expresión a lo mejor nos puede causar un poco de confusión, porque a veces como hijos pensamos que si yo me porto bien, papá y mamá me van a querer más a mí, y sobre todo si tengo más hermanos, yo voy a ser el favorito. Pero ¿sabe qué, hijo? A los hijos que todavía no han llegado a la etapa de ser padres, no hay amor que pueda ser cambiado. O sea, no hay acción que los hijos hagan para que el papá o la mamá los amen menos o los amen más. Simplemente es el amor de los padres hacia los hijos. La gracia no se puede ganar. El favor de Dios no lo podemos ganar. Y al final, en el versículo 10, se menciona acerca de la ofrenda para los pobres. Hay que recordar que en el primer siglo la iglesia en Jerusalén, como comenzaron ellos a compartir lo que tenían en cuanto a sus posesiones, ellos mismos se quedaron pobres por compartir lo que tenían. Y dice el versículo 10, solo nos pidieron, ¿quiénes les pidieron a Pablo? Bueno, las columnas de la iglesia en Jerusalén, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Invitaron a las iglesias en Galacia, en Macedonia, en las diferentes regiones a ofrendar, de las cuales podemos tener testimonio por otras cartas como Filipenses, por ejemplo, como Corintios. Ahorita leímos Corintios, ¿verdad? Y hay la invitación generosa para compartir con los necesitados, acordarse de los pobres, y eso es precisamente, dice Pablo, lo que he venido haciendo con esmero. Acordarse de los pobres es una expresión de fe verdadera en amor práctico. No es una manera de ganarse la salvación. En conclusión, el evangelio de la gracia no es negociable. No viene de los hombres, no se adapta a las modas, no puede mezclarse con el legalismo. Pero este evangelio nos une y nos mueve a la acción. Para reflexionar, ¿estás defendiendo el evangelio o cediendo ante las presiones del mundo? ¿Estás viviendo tu fe con convicción y compasión? ¿Estás viviendo en la libertad que la gracia de Dios nos ofrece?
¿Estás unido a otros creyentes en la verdad o estás dividido por las preferencias? Vamos a orar. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en tu evangelio, a no ceder ante la presión del error, a no dejarnos llevar por un evangelio distorsionado, un evangelio que nos haga pensar que somos buenos, un evangelio que nos haga sentir cómodos en nuestra relación contigo sin el arrepentimiento. Ayúdanos a caminar en unidad con quien comparten esa verdad. Haznos defensores de tu gracia y haznos reflejar tu amor al mundo. Ayúdanos, Señor, a vivir en tus principios. En el nombre de Jesús. Amén.